Pulso económico, que como es tradicional empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, nuestro índice. 0,23 de subida, 0,23%, lógicamente el índice general termina la sesión en 9.310,8. Algunos valores han aprovechado, no gran cosa. Es el caso de Grifols, que sube 1,59, Colonial 1,32 y Sabadell 1,27. Por contra, los que hoy han tenido peor ejecutoria, la que peor, Telefónica 2,04 abajo, Solaria 1,09 abajo, Indra 0,69 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro son los que les van a interesar más del debate que sobre la actualidad económica mantenemos sobre esta mesa o al lado de esta mesa con los mejores expertos que convocamos cada tarde para ustedes para que no se les escape detalle. Bien, y en nuestro debate de asuntos económico-bursátil tenemos que hablar de la nueva subasta de letras del Tesoro español. Era a 6 y a 12 meses. ¿Y cómo ha dejado las cosas la subasta? Pues en 3,3% de tipo de interés, o sea que estamos casi ya en el 3,5%. Y hay que hablar de la banca, porque la banca española devuelve 60.000 millones de liquidez al Banco Central Europeo este mes. El sector bancario afronta sin tensiones esa devolución de la financiación bonificada que en su día lanzó el Banco Central Europeo para atender las necesidades de la pandemia, de la famosa pandemia. Bien, y les presento a continuación a nuestros invitados esta tarde. Don Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra mucho. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, José Todo Luis? bien. Me alegra. Bueno, vamos a echarle un vistazo a la sesión. La sesión, hay que decirlo primero, que ha estado la mayor parte del día en rojo. Y luego se ha dado la vuelta, poquito. Al final hemos acabado con 0,23 de progreso. Todos pendientes de qué dicen unos, qué dicen otros, con muy pocas alegrías. Sí, ha cortado el IBEX 35 una racha de 2 jornadas consecutivas en negativo, sigue ahí en esos 9.300 puntos con una rentabilidad acumulada superior al 10% lo que va de año y una jornada sin grandes referencias. Es verdad que hemos visto cómo el Banco de Australia subía otros 25 puntos básicos hasta dejarlo en el 4,10, una decisión quizá inesperada, pero bueno, justificada con una inflación que está por encima del 7% y luego los pedidos industriales en Alemania. Hemos visto cómo han pasado de un 0,2 a un menos 0,4, lo que da muestras de la desaceleración que está sufriendo la locomotora europea, que ya entró en recesión hace 2 semanas al acumular 2 trimestres consecutivos en negativo. Una recesión técnica, porque la tasa de desempleo sigue siendo la que es alrededor del 5%, sí, prácticamente en pleno empleo, y sigue manteniendo un consumo fuerte. Así que bueno, el IBEX 35 yo creo que esperando lo que el mismo que el resto de índices a las próximas reuniones de Banco Central Europeo y Reserva Federal de la semana que viene. Sí, yo creo que estamos entrando, y si esto se mantiene un poco en esta tona, digamos, en una especie de meseta, ¿no? Es decir, donde bueno, el IBEX se mantenga por encima de los 9.150, 9.300, y en ese intervalo todavía podría tener un margen para seguir creciendo relativamente, ¿no? A partir de aquí yo no espero grandes sorpresas, ni nadie los espera. Es decir, parece todo indicar que el Banco Central Europeo va a subir un cuartillo de punto los tipos de interés, y la Reserva Federal parece que también. Es decir, parece que ya no se van a dar subidas de medio punto, sino que se va a escalonar, pero se van a seguir subiendo tipos porque la inflación, más allá de que se hable de que está más o menos controlada, parece que está no creciendo tan deprisa, sigue creciendo, y sobre todo la inflación subyacente, que es la que no está influenciada directamente por los productos energéticos, que son los que están haciendo que la inflación general baje. Entonces la situación yo creo que es de un compás de espera. Yo creo que la bolsa española está poniéndose al nivel de crecimiento de las bolsas europeas, y en ese sentido pues bueno, vamos a ese terreno meseta que yo creo que a todo el mundo le conforta bastante. Ya sé que no es muy popular, pero yo voy a decir que a mí me parece que estemos a estas alturas en 9.300 es casi un milagro. La verdad que sí, porque uno empieza a ver que seguimos con la inflación más alta de los últimos 40 años, que los tipos de interés han subido de la manera más rápida y contundente desde que se creó el Banco Central Europeo, que estamos a las puertas de entrar en una recesión, poco a poco los datos económicos empeorando, y el IBEX está por niveles por encima, ¿no?, de los previos a la pandemia, subiendo más de un 10%. Es verdad que en gran parte por el buen comportamiento de la banca y el turismo, que son dos sectores que se han beneficiado, el primero mucho por la subida de tipos y el segundo por la reactivación económica. Veremos lo que nos dura. Sí, es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, la banca está
tirando, y además en el caso concreto del IBEX, la banca tiene un peso muy importante, más que otros ámbitos, otros sectores industriales en la propia confección del IBEX, y por tanto cualquier beneficio, cualquier crecimiento de la banca tiene una repercusión muy directa en el índice. A partir de ahí el turismo parece que está funcionando y funcionando bien, sobre todo las expectativas que hay. Esperemos que el tiempo no nos depare una desagradable sorpresa. En vez de sol tengamos lluvias y entonces la cosa se nos complica, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la subasta de letras del Tesoro. Se ha producido hoy, se subastaban letras a 6 y a 12 meses. ¿Y cómo ha dejado las rentabilidades? En el 3,3%. Camino ya del 3,5%. Sí, un dato muy positivo. Al final hemos visto que, por un lado, la demanda sigue siendo muy sólida. En el caso de las de 6 meses, la demanda ha sido 3,4 veces el capital adjudicado. En el caso de las de 12 meses ha sido 1,6. Y luego, bueno, hemos visto cómo también los intereses se han incrementado, como bien decías, alrededor del 3,30 la de 6 meses, 3,40 la de 12 meses. Yo creo que es una rentabilidad muy atractiva, a pesar de que todavía no supera los datos de inflación, y estamos viendo también cómo los inversores particulares, los pequeños ahorradores, siguen muy interesados en este tipo de producto. El 46% de la emisión a 6 meses lo han comprado los inversores particulares a través de esa subasta no competitiva, mientras que la otra, que es verdad que la captación ha sido mucho mayor, cerca de 4.000 millones, ha sido un 15%, y esto es por varios factores. Primero, la inflación sigue siendo muy alta, hay mucha incertidumbre de las perspectivas económicas, la gente no sabe muy bien dónde meter el dinero seguro, y bueno, que estás ofreciendo una de las mayores rentabilidades en la última década, y los bancos no están moviendo ficha. Sobre todo los bancos no están haciendo nada por retener o porque haya depósitos en ellos, y al final porque están jugando otra política, que es de fondos. Oiga, para que usted invierta en letras a través del fondo, ya invierto yo directamente, y es buena parte de esa explicación del pequeño ahorrador que está yendo buscando un valor refugio, que le está garantizando un índice por encima del 3, 3,3, 3,4. Cada vez se va cortando más también la diferencia en función del tiempo, ¿no? Sí, casi no tiene 3,3, 3,4, 6, 12 meses, oiga, me voy al de 6 y ya veremos a ver qué pasa. Es decir, con lo cual son situaciones incluso de poco riesgo y alta rentabilidad, con lo cual me parece que lo estamos viendo, es decir, cómo el pequeño inversor cada vez va a gestionar directamente su cartera y no poniéndola en manos a través de un fondo de las entidades de crédito. Bueno, pues porque tampoco están remunerándolos especialmente bien, ¿no? Y lo que es la tasa de depósitos, bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, es que ni está ni se la espera. Bueno, la banca española va a devolver 60.000 millones de los que facilitó como estímulo liquidez el Banco Central Europeo, sin demasiado problema. Se van a devolver este mes, y eso nos hace reflexionar sobre la liquidez del sector y, sobre todo, si esto hará que sean más activos en la concesión de créditos o menos. Y está muy bien hilada la pregunta, ¿no? Porque es verdad que ahora es cuando los bancos pueden empezar a verse obligados a remunerar más los depósitos para que no se produzca esta fuga. Al final lo que tenemos es que durante la pandemia este fue uno de los paquetes más grandes de ayudas, que fue 1,3 billones. Ahora poco a poco están llegando a vencimiento. Hasta ahora los bancos no tenían ese deseo de tener que remunerar los depósitos porque tenían un exceso de liquidez enorme por parte del Banco Central Europeo, que les prestó dinero a unos tipos muy ventajosos. A partir de ahora se van a ir produciendo esas devoluciones y ya veremos, ¿no? Una de dos: o empiezas a remunerar más los depósitos o empiezas a limitar más el crédito que das, lo endureces más para que tenga una mayor calificación crediticia. O un poco de ambas cosas. Exactamente. O una mezcla. Siempre va, ¿no? Lo que está claro es que, es decir, el Banco Central Europeo sigue siendo un sitio refugio, ¿no? Digo, refugio para nuestra deuda, o para la deuda también incluso de empresas, pero también para los bancos, ¿no? Donde en situaciones de exceso de liquidez depositan allí su dinero, sobre todo en ese periodo de tiempo donde estaba siendo remunerado, que durante unos años previos a la pandemia el dejar el dinero en depósito te penalizaba, es decir, porque había tipos de interés en la tasa de depósitos. A partir de ahí, tipo estupendo, interés, tengo exceso de liquidez y empezaba a funcionar. Ahora el tema es, oiga, ¿qué pasa si yo tengo todavía algún exceso de liquidez? Voy a devolver, estupendo, pero ¿cómo atraigo nuevos clientes o cómo de alguna facilito el que haya una cartera de inversores con mi propia... en mi propio estado, en mi propia dinámica, en mi propio ámbito, ¿no? Eso tiene que verlo porque todavía está un poco paralizado y sobre todo porque están exigiendo condiciones, yo creo que cada vez, vamos siempre a un término coloquial, más leoninas para acceder a los créditos. Oiga, al que ya tiene, no hace falta usted que le dé más. O sea, usted da un crédito a quien anda un poco necesitado, ¿no? Y seguramente tiene usted que fiarse del proyecto y no tanto ir a un proyecto seguro, ¿no? Que ya se lo van a buscar. Bueno, vamos a hablar de los valores turísticos aludidos ya un par de veces hoy. Tenemos a Amadeus, que poco a poco va subiendo, va ganando su dimensión. Tenemos el caso de Meliá, que hace lo mismo. ¿Cómo lo veis?
Los vemos muy bien y estamos a las puertas de la campaña de verano, que se espera que incluso alguna de estas acciones recupere casi los niveles de actividad previos a la pandemia de 2019. Amadeus es la acción ahora mismo que más sube del IBEX 35, más de un 40%, y durante los últimos trimestres, ¿no?, se ha visto cómo ha ido creciendo prácticamente en todas sus regiones. Esta empresa, ¿no?, que es una de las más grandes tecnológicas a nivel europeo, cuidado, ¿no?, y la mayor aquí en España, bueno, pues se dedica a la tramitación, ¿no?, a software para tramitar viajes, y bueno, ha lanzado un nuevo software con el que espera seguir creciendo y arañando, ¿no?, a su principal competidora, una compañía norteamericana, más cuota de mercado. Así que bueno, a pesar de las subidas, yo pienso que todavía tiene margen de recorrido, porque bueno, vamos a ver seguramente durante los próximos meses cómo el turismo va recuperando poco a poco su terreno. ¿Y Meliá? Bueno, Meliá ya es más complicado en el sentido que el recorrido que tiene al alza es cada vez más limitado. Es verdad que ha logrado hacer algo que era muy complicado, que es trasladar el aumento de precios, la inflación, a sus tarifas y que siguiera pues prácticamente con niveles de ocupación al máximo, pero bueno, eso ya está descontado en precio, ¿no? Y al final esta compañía Meliá se vio un poco más perjudicada que Amadeus durante la pandemia, ¿no?, en cuanto a bueno, pues el endeudamiento que tuvo que sufrir. Seguramente también porque el negocio no es exactamente el mismo, ¿no? Uno la tramitación y el otro es el que realmente presta el servicio. Y luego Meliá, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera, una buena parte tiene que ver con el turismo, vamos a llamarlo, de negocios, ¿no? Y entonces los negocios se paralizaron, no había convenciones, no había congresos, y es una parte importante, además en periodos de tiempo que no son fin de semana habitualmente, ¿no? Con lo cual esa situación les penalizó bastante, pero yo creo que el turismo está pintando que va a ir como un tiro, ¿no? Esperemos, insisto, que lo del tiempo acompaña, sí, que es así, ¿no? Pero la reserva lo que están indicando es que se están llegando a niveles récord, es decir, situaciones, y no solamente ya el turismo de sol y playa, sino incluso el turismo interior, y por parte también de los no solamente el turismo internacional, el turismo interior y el turismo de interior, es decir, que hay mucha gente que se está planteando el hacer recorridos por la vieja, entre comillas, Castilla, ¿no?, que tiene cosas maravillosas que ver, ¿no? Y luego no olvidemos también que Santiago está ahí y que el Camino de Santiago también atrae bastante potencial de turistas extranjeros, seguramente no de un gran rendimiento económico, pero sí de un gran sentido, de alguna manera, de dar cabida a distintos pequeños pueblecitos que están por las zonas y que de alguna manera les revitalizan y bastante. Claro, no pensemos siempre en las grandes ciudades, sino también buena parte de ese turismo rural que yo creo que se está desarrollando y muy bien además. Bueno, quizás ustedes se preguntan, ¿hay razones ahora para invertir en petroleras? Bueno, pues la verdad es que si analizamos no solo la española Repsol, sino BP o Galp o Eni o Shell, pues van a ver ustedes cómo a todas se les otorga un potencial de revalorización del orden del 20% y están todas en unos dividendos de entre el 4 y el 7%. Sí, es verdad que siguen siendo compañías con un gran potencial, pero que a lo mejor en el corto plazo se ven afectadas por la caída en los precios del petróleo. Ya hemos visto como que este último recorte en la producción de Arabia Saudí, el efecto que ha tenido ha sido muy limitado, apenas de 2 sesiones, ya está por debajo de los niveles previos al anuncio. Y lo que está claro es que por mucho que quiera recortar la producción, la demanda es lo que es importante y las perspectivas es de un menor consumo por la desaceleración económica que está sufriendo la economía. Es verdad que China podría empezar a consumir algo más, que Estados Unidos pretende en julio empezar a rellenar los inventarios que fue liberando durante los últimos meses, por lo que bueno, los precios podrían mantenerse entre los 70 a 80 dólares. Y las petroleras, quizá veamos una caída desde máximos, porque los precios no se van a mantener a estos niveles durante mucho tiempo, pero hay factores para tener confianza. El primero de ellos es que muchas de estas compañías el precio medio lo suelen fijar en unos 60-65 dólares por barril, por lo que ahora sigue estando muy por encima, siguen teniendo unos mayores beneficios de lo estimado. Y luego han aprovechado este año y medio de bonanza para adelantar mucho sus planes estratégicos, para sanear sus cuentas después de las fuertes pérdidas de 2020-2021 y recordar que todas estas compañías están girando hacia un modelo de energías más basado en renovable para no depender de las energías fósiles, por lo que bueno, también pueden gozar de un mayor potencial de cara al futuro. Bueno, es que yo creo que además en este tipo de compañías, las petroleras fundamentalmente, aunque se está produciendo ese cambio hacia el ámbito de lo renovable, es decir, hombre, la demanda es la que acaba marcando, es decir, más allá de que ahora mismo la OPEC Plus, es decir, con Rusia incluidos ahí, haya decidido paralizar o congelar la producción, eso, en cuanto haya un mínimo de demanda, va a hacer que el precio suba y a partir de ahí las petroleras se van a beneficiar. Es decir, el que vayan a perder es muy complicado. Es decir, en este tipo de situación, más allá que se pueda haber un detenimiento del consumo, porque la actividad económica en general se está un poquito frenando, sobre todo en lo que es Europa, ¿no? China parece que
espabila, y luego no nos olvidemos de la India, que está siendo un gran consumidor también de petróleo, ¿no? Sobre todo porque su industria está tirando, no tiene, digamos, sus fuentes propias. Entonces, me parece que las petroleras al final no van a perder casi nunca, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el petróleo más que nunca lo vamos a seguir consumiendo. Otra cuestión, ¿en qué precios? Y al final, como el precio lo reúnen unos jeques con el señor ruso, pues son los que organizan el tinglao. Y si hay que apretar un poco el cinturón, pues lo apretan. Y a partir de ahí, bueno, y luego creo que Estados Unidos se va a plantear otra vez llenar sus reservas, ¿no? Y eso va a hacer también que el precio de alguna manera se mantenga. Hablemos del mercado de trabajo en España. En los 4 primeros meses de este año se han producido un nivel récord de despidos. Dicen que 300.000. Baten los récords del tiempo de la pandemia. Y el dato pone en cuestión pues, la eficacia de los ERTEs y de aquello que se llamó la prohibición de despedir. Bueno, yo creo que todavía se mantiene la prohibición esta. Yo creo que ha llegado hasta junio de este año. Más allá de que siga habiendo despidos, porque al final lo que se prohíbe es una determinada causa de despido. Al final, si tú pones el dinero, despides y ya está. Vamos, quiero decir, con esto no estoy animando a que nadie despida, pero esta es la realidad. Es decir, que despidos ha seguido habiendo. Es curioso, es decir, yo no he sumado, es decir, mes a mes, y por tanto, digamos, el acumulado de los despidos. Sí que he hecho alguna comparativa interanual, de comparar el mes de abril, que fue el último dato que dio la Seguridad Social, lo que tenemos, hoy todavía a día 6, ¿no? Que estamos hoy, todavía no se han publicado los datos ni de empleo ni de contratación del mes de mayo. Eso para que sepamos cómo funciona nuestro sistema estadístico. Bueno, pues en este caso, es decir, lo que es la contratación indefinida, las bajas que ha habido se han incrementado en un 116% de la contratación indefinida, en términos interanuales, mayo 2022, mayo 2023. Bueno, ese es el dato, que me parece que es un dato más que preocupante. Es decir, que la contratación indefinida está cayendo. Las causas de baja más fundamentales sigue siendo la no superación del periodo de prueba, que no es formalmente un despido, que eso está en torno de un 150% de incremento, y las bajas de los fijos discontinuos, que pasan a la inactividad. Eso está en torno a un 250%. Bueno, esas son las dos principales bajas. Es muy sorprendente dos cosas que a mí me han llamado la atención. El incremento de las bajas por despidos disciplinarios, es decir, que los despidos disciplinarios es algo que va a instancia del empresario y que dice, oiga, a ver si puedo despedir sin pagar, porque hay una causa objetiva que lo impida. Bueno, eso se ha incrementado casi un 90%. Y por tanto, ya nadie regala nada. Y a mí me parece que el fondo de este tema es que la reforma laboral fue una reforma más de carácter ficticio o semántico que estructural de nuestro mercado de trabajo. Ideológico. Sí, bueno, pues ideológico, pero incluso con el nombre. Fijaros que había tres cosas que querían tocar y que de las que no se... Uno, lo de la temporalidad, que nos decía Europa que teníamos una tasa que era escandalosa y es verdad, y eso se ha bajado a expensas de ¿qué? De que hay más gente trabajando, sí, pero trabajando menos tiempo. Segundo, todo el tema de las contratas y subcontratas, de las que nadie habla y porque prácticamente se quedó como estaba. Y la tercera, la ultraactividad de los convenios, en que todo el mundo, empresarios y sindicatos, estábamos de acuerdo en que, hombre, todo el trabajo que ya habíamos hecho no podemos tirarlo porque hay que empezar a negociar un nuevo convenio. Y ya está, no hubo más. Esto de los aspectos más lesivos de la reforma laboral no se han tocado. Por tanto, estructuralmente seguimos teniendo la misma dinámica del mercado de trabajo. Robles, volvemos a la bolsa. ¿Qué ha pasado con Telefónica, que es líder en caídas hoy, 2,04 abajo? ¿Qué ronda Telefónica? Bueno, hoy ha salido publicada una noticia, ¿no? Que Correos iba a cancelar un contrato que le había adjudicado a Telefónica porque Orange había denunciado diciendo que no se le había tenido en cuenta en esa licitación y que era competencia desleal. No sé si de verdad eso ha podido afectar tanto, ¿no?, a la cotización. Lo que está claro es que Telefónica sigue un poco en la misma línea, ¿no? En el acumulado del año es verdad que sube alrededor de un 11%, pero está muy lejos de los máximos alcanzados el año pasado, muy cerquita de los 5 euros. Al final lo hemos comentado aquí mucho, es verdad que el plan estratégico está muy claro, es ir poco a poco desinvirtiendo en activos no estratégicos para centrarse en sus 4 principales mercados, que son Alemania, Reino Unido, España y Brasil, que ya suponen más del 80% de sus beneficios, y también ir reduciendo la deuda, que quizás es su tendón de Aquiles. Estamos en un escenario de subidas de tipos de interés, donde las compañías más endeudadas son las que están sufriendo. Lo estamos viendo con Fluidra, con Celnex, con algunas de las principales energéticas, con Telefónica, y yo creo que eso es lo que más le está lastrando durante estos últimos meses. Bueno, vamos a escuchar un momentito, siquiera, a Nadia Calviño, cómo ve ella el comportamiento del mercado de trabajo en España.
El plan de recuperación y los fondos europeos Next Generation explican la buena marcha de la economía española, que contrasta con la de los grandes países de nuestro entorno, porque España sigue en 2023 creciendo con fuerza, como reflejan las revisiones al alza de las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales. Y uno de los motores principales de este crecimiento económico es el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo, gracias a la fuerte actividad económica y a la reforma laboral. Alto ahí, extraordinario comportamiento del mercado de trabajo. Dice el presidente del Gobierno, lo dijo ayer, es que la economía española va como una moto, literal, son sus palabras. Bueno, yo lo que quiero saber, don José Luis, usted que es un experto, es, dígame, a ver si usted es capaz de decirnos cuántos parados de verdad existen, no los que contabiliza el Gobierno, que son 2.739.000. ¿Cuántos tenemos? Pues 3.261.815, ¿no? Porque a esos que el Gobierno contabiliza como parados registrados hay que añadir 210.192 que están o que son otros no ocupados, que se supone que están haciendo algún tipo de formación, y otros que buscan un empleo de características específicas o con unas características propias, y eso están por encima de los 300.000. Bueno, sin contar los fijos discontinuos que están ubicados en una columna como demandantes de empleo ocupados. Pero oiga, los fijos discontinuos que están en actividad no están trabajando, aunque estén en esa columna. Y tampoco contamos los más de 11.000 personas que están en el ERTE. Entonces, bueno, que la situación son más discutibles. Claro, pero fíjense, o sea, a mí esto del comportamiento extraordinario, ¿cómo puede ser extraordinario que bajen 49.000 personas, números redondos, el paro registrado en el mes de mayo, y en mayo de 2022 lo hizo casi en 100.000, más de 99.000? Oiga, en todo caso, extraordinario, mayo del 2022, no mayo del 2023. Ya. Bueno, o sea que si sumamos 500.000 cursos más... Estamos más hablando ahora mismo de 3.260.000 más unos, póngale usted 400.000, estamos, en términos reales, yo creo que estamos rondando los 3,7 millones, que es el número seguramente más aproximado. Corríjame si resto mal, pero significa que se nos escapan de Matute unos 900.000. Sí, pero vamos, eso lo decimos nosotros, y lo ha dicho FEDEA, y lo ha dicho Eurostat, lo dice más gente, ¿no? Basta simplemente que se cuente. Entonces, hay una operación muy sencilla, uno puede contar con la calculadora, puede contar con un lápiz y un papel, o puede contar con los deditos, no pasa nada, cuente usted como quiera, pero cuente, y cuente bien, claro. Bueno, Joaquín, vamos a ver, la producción industrial española dicen que sufre la mayor caída en 2 años, 4% de caída interanual, ¿eso es preocupante? Es preocupante porque además durante los últimos meses se han solucionado varios problemas que afectaban mucho a la industria, como era la subida de las materias primas y los problemas en las cadenas de suministro, y ahora que tenemos solventados esos problemas lo que nos estamos encontrando es con que cada vez hay una menor demanda. Aquí hay que tener una cosa clara, que lo llevamos diciendo durante muchos meses. Las subidas de tipos se suelen tardar en ver los efectos entre 18 y 24 meses. Es que todavía no ha pasado ese tiempo. Es que lo vamos a ir viendo durante los próximos meses cómo empieza de verdad a afectar al consumo, a la inversión, como va a afectar seguramente también al mercado laboral, y en la industria, pues bueno, es uno de los indicadores adelantados que se está empezando a ver, igual que los datos de confianza, tanto inversora como empresarial. Entonces, bueno, es un dato que nos está adelantando que cada vez se están empeorando las condiciones industriales, y eso se va a trasladar a otros aspectos económicos. No, fíjense ustedes que esto es decir, esto contradice bastante la propia situación de complacencia del Gobierno y de la ministra Calviño. Oiga, esto de que vamos como un tiro, que dice el presidente del Gobierno, esto de que las cosas van maravillosamente, la actividad económica, tal, oiga, no hay tanta actividad económica. Si usted solamente centra la actividad económica en el sector turismo y en poner copas, que me parece estupendo, y que en la hostelería es la que está tirando del empleo, más de 67.000 personas en números redondos son los que han incorporado este mes de mayo al mercado de trabajo, pues hombre, ¿dónde está el tejido industrial? ¿Dónde están los empleos estables que están en la industria? ¿Dónde están los bonos salarios que están en la industria? Eso está cayendo. ¿Y por qué? Porque no hay inversión y porque no hay confianza y porque no hay demanda. No hay demanda de servicios industriales. Y esta es la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo, no sé si decir colapsado, porque me parece demasiado fuerte, pero desde luego un poco constipado está la situación, ¿no? En compás de tomar analgésicos importantes. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra visita y vuestras opiniones todavía más. A ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta del Toro Televisión con todo lo que trae la política, que hoy viene bastante abundosa.